Mi nombre es Juan. Hoy es un día muy especial para la historia de México porque se conmemoran 499 años de lo que es la caída de la ciudad de Tlatelolco, hoy jueves 20 de agosto del 2020. También les quisiera comentar que es el primer video que hago sobre la serie La historia que no te contaron. ¿A qué me refiero con la historia que no te contaron? A todos los datos que básicamente todos conocemos desde que éramos niños por la escuela, pero que nunca nos los explicaron de manera lógica o que son datos que realmente faltan para que podamos entender bien la historia de nuestro país. En este video voy a hablar, como ya lo dije, voy a hablar de Tlatelolco en particular, porque considero que Tlatelolco es un lugar, además de lo que pasó en esa fecha y de la historia reciente que todos conocemos, es un lugar que ha marcado un antes y después en la historia del continente y probablemente hasta de la humanidad. Tenemos al fraile Andrés de Olmos, que después siguió con su labor el fraile Bernardino de Sahagún para poder crear lo que fue el libro Las cosas de la Nueva España, donde básicamente se resumen todos los conocimientos que se tenían o que tuvieron las personas que sobrevivieron a la conquista y que estos frailes se encargaron, primero Andrés de Olmos, de empezar a reunir y después Bernardino de Sahagún de terminar y darle forma. Lamentablemente, las cosas de la Nueva España, Historia de las cosas de la Nueva España es el nombre del libro, no lo terminó o nunca lo pudo ver más bien circulando el fraile de Sahagún, porque para la iglesia en ese momento pensaron que se estaban haciendo alarde de las cosas demoníacas, o sea, dígase que todo lo que estaba relacionado con las creencias indígenas o mexicas se pensaba que venían del demonio. Por eso él nunca lo vio impreso ni realizado. También es muy importante porque ahí en Tlatelolco se establece lo que fue el Imperial Colegio de la Santa Cruz. Aquí es donde a todos los niños que venían de familias nobles que sobrevivieron a los días de la conquista, se les empezó a instruir en lo que fueron la lengua española y la latina para que ellos fueran los que redactaran. De hecho, la mayoría de los códices que conocemos el día de hoy fueron realizados por estas personas porque ellos lo vieron de cierta manera en ese momento, todo lo que fue pasando, y de esa manera lo pudieron describir para poderse reportar al rey de España, Carlos I, o el emperador, y que viene siendo el mismo el emperador Carlos V del Imperio Germano Románico, el Sacro Imperio Romano Germánico, mejor dicho. También es importante porque aquí en este Tlatelolco, o en este lugar, en lo que fue la iglesia de Santiago, más el convento, más el colegio, aquel 12 de diciembre de 1531 se presenta ante el obispo Fray Juan de Zumárraga un indio llamado Juan Diego. El nombre completo es Juan Diego Cuauhtlaxin, que significa el águila que habla. Y Juan Diego, como ya todos sabemos, se presenta el 12 de diciembre con la impresión de la imagen de la Virgen de Guadalupe que se le había aparecido, y con eso se cierra o inicia más bien un nuevo periodo en la evangelización de la población de las Américas. También es innegable que no podemos, al hablar de Tlatelolco, no se puede desligar lo que es el 2 de octubre del 68, y mucho menos, y aunque menos famoso por razones políticas, el sismo de 1985. La palabra Tlatelolco proviene de la voz Xaltilolco en náhuatl, que significa montículo de arena. Recordemos que en ese entonces la cuenca del Valle de México se dividía en varios lagos. Hoy solamente existen dos, que básicamente es el lago de Zumpango y el lago de Xochimilco. Tenochtitlan estaba asentada sobre un islote, y pasos o metros más adelante estaba asentado Tlatelolco. En las excavaciones han llegado a encontrar vestigios del 950 con influencia tolteca, entonces ya estaba poblado, a lo mejor era un pequeño caserío antes de que se poblara la cuenca en particular del Valle de México. La ciudad de Tlatelolco fue una ciudad hermana de Tenochtitlan, prácticamente se fundaron al mismo tiempo. Y bueno, como buenos hermanos,
siempre llegó a haber cierta rivalidad entre Tlatelolco y Tenochtitlan. Se dice que en algún momento hubo una decisión del grupo Tenochca, que estaba sentado en el islote de Tenochtitlan, y estas personas, por asuntos probablemente religiosos, caminaron un poco hacia el norte, y es donde empiezan a construir Tlatelolco. Hay dos mitos fundacionales básicos, que son los más conocidos y los más aceptados. El primero, que es el que los mexicas adaptaron a su cosmovisión, trata de que Huitzilopochtli se le aparece a los mexicas o tenochcas en ese momento y les regala un envoltorio que contenía una piedra verde, lo cual se puede decir que es el jade. Se empiezan a pelear entre ellos, lo gana cierto grupo y el dios, para mediar o que no siga la mortandad, les da otro regalo, que son 2 varas o 2 palitos que vienen simbolizando el fuego o lo que es el axis mundi de los mexicas, dando como significado que la piedra de jade viene de las riquezas obtenidas por el comercio, y por eso el grupo que la ganó se va a instalar a Tlatelolco y hace lo que es el tianguis de Tlatelolco, conservando el poder económico o el poder comercial, y los tenochcas, que son los que ganaron, digamos, o les fue mejor, conservaron el poder político y militar. Como les comentaba, hay otro mito fundacional en el cual Xolotl sube un cerro enfrente del Tenayo y lanza 4 saetas o 4 flechas. Estas saetas, sentencia más bien, que donde hayan caído las saetas van a marcar los límites de su reino. ¿Esto qué significa? Básicamente se apropia de todo lo que es la cuenca del Valle de México, que en ese momento estaba formado por 4 lagos: Texcoco, Xochimilco, Chalco y Zumpango. Con el tiempo se fueron dividiendo más porque los fueron adaptando. Tenemos lo que fue el albarradón de Netzahualcóyotl, que evitaba las inundaciones en la ciudad de Tenochtitlan. Y bueno, tiene mucha lógica, o tiene su punto de lógica, porque las fundaciones de Iztapalapa y de Azcapotzalco coinciden más o menos con el mismo periodo y provienen de la misma cultura, que eran los tepanecas. Se encontraron los vestigios en cierto momento cuando se empezó a desplantar la ciudad, y se supo que el límite de la ciudad de Tenochtitlan con la ciudad de Tlatelolco estaría el día de hoy localizada a la altura de la calle de Órgano con Allende y más o menos a la calle de Argentina, para que se pueda ubicar más fácil, a la altura de lo que es el metro Lagunilla y el metro Garibaldi. Ahí era el límite. Entonces eran ciudades que estaban muy cercanas, pero finalmente eran completamente independientes. Y se dice que eran hermanas porque exactamente tenían los mismos, la misma dirección de construcción y la misma mística. Hay un Hueytli-Tocali, que es básicamente el templo mayor, y es exactamente igual al templo mayor que debió haber estado en lo que hoy es el Zócalo, a un lado de Catedral. Y cuando se empiezan a hacer las investigaciones, se deduce y se comprueba que eran más o menos de la misma medida, porque se le compara con lo que es el templo o el basamento que está en la zona arqueológica de Tenayuca, en el límite entre la Ciudad de México y el Estado de México, un poquito al norte. Y es exactamente lo mismo. De hecho, si la última etapa constructiva del Hueytli de Tlatelolco siguiera en pie, lo que es la plataforma o el último piso, por decirlo así, estaría más o menos unos 2-3 metros arriba de lo que es la cúpula, de las torres de la iglesia de Santiago en Tlatelolco, y que más o menos, ya incluyendo lo que son las capillas o los adoratorios, estarían a la altura de más o menos a la mitad de lo que es el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Todo lo que vemos de basamentos piramidales en lo que es el centro histórico y lo que es Tlatelolco son las etapas previas a la llegada de los españoles, porque cuando llegan ellos, ahora sí se destruyen, se desacralizan los lugares para que pudieran ser utilizables para los fines que todos ya conocemos. Se tiene noticia que las primeras excavaciones o exploraciones que se realizan en el sitio ocurren más o menos en 1913 por Manuel Gamio,
Pero ya se inicia la exploración formal en 1944 por solicitud de un arqueólogo estadounidense de apellido Barlow. El señor Barlow tramita todos los permisos ante el gobierno provee también todos los recursos humanos y materiales y se empiezan a hacer las exploraciones. Una de las encargadas, digamos, de hacer las exploraciones fue una arqueóloga llamada Antonieta Espejo, y es la que empezó a hacer, básicamente, a descubrir lo que fue el gran basamento, perdón, no el gran basamento, el Huet Teocalli, o el Templo Mayor de Tlatelolco. Las excavaciones que se iniciaron en 1987 por el director de la actual zona arqueológica de Tlatelolco, el arqueólogo Salvador Guillem, pudieron revelar que hay hasta 7 etapas constructivas dentro de la ciudad. En un principio, la arqueóloga Antonieta Espejo manejó que eran 9, pero porque las encontró de manera fraccionada. Las exploraciones ya más de forma un poquito más formal de lo que es el proyecto Tlatelolco se inician en 1987 con el arqueólogo Salvador Guillem, que es el que ha manejado o ha tratado de preservar el sitio de la manera que lo conocemos hoy, y nuevamente siguen haciendo temporadas de exploración cada cierto tiempo. Se han descubierto o confirmado 7 etapas constructivas en algunos basamentos, y también lo que han descubierto mayoritariamente son osamentas. Y hay osamentas por varios motivos. El primer motivo, en 1473, Axayacat, que era el Tlatoani de Tenochtitlan, va a hacer la guerra a Tlatelolco y les gana. Entonces se piensa que parte de esos cuerpos están enterrados en algunas secciones. También tenemos los cuerpos de 1521, perdón. Y la mortandad fue tanta que en las primeras etapas de exploración con Antonieta Espejo llegó allá hasta 10,000 cuerpos enterrados. A eso hay que sumarle todos los sacrificios en partes del gran basamento que llegó a explorar Salvador Guillem. Llegaron a encontrar hasta 100 sacrificios o 100 sacrificados que provenían de Veracruz, y los pudieron detectar por la pintura que traen los dientes. También dentro de los templos o basamentos han encontrado ofrendas donde hay sacrificios de niños, que para mi punto de vista se pasaron, o sea, fue una salvajada la manera en que se sacrificaba, ¿no? Que incluye la decapitación y el desmembramiento. Y bueno, para 1473, Axayacat, como les comenté, invade Tlatelolco por un pleito prácticamente de faldas, y lo conquista en un solo día. La matanza no continuó porque uno de sus tíos le dijo: sobrino, somos familia, no nos podemos seguir matando, perdónanos, y bueno, se rindieron. Cuenta la crónica que Moquixtli, que era el Tlatoani de Tlatelolco, perdón, convoca antes de la batalla a todas las mujeres que se encontraban lactando para que mojaran con la leche a los guerreros mexicas, tenochcas, perdón. Hay una confusión muy grande, creo que a todos nos pasa, entre decir mexicas y generalizar con los aztecas, pero aquí en este caso estamos hablando de dos ciudades muy diferentes, o sea, prácticamente para hacer una similitud, ¿no?, entre la Ciudad de México y Monterrey o Guadalajara, por ponerle un nombre. Moquixtli hace que las mujeres, o les pide que bañen a los tenochcas con su leche para burlarse de ellos, decir que no eran lo suficiente hombres o adultos como para poder luchar contra ellos, y que creen, les terminaron ganando. Después de que les ganan, los tenochcas les contestan y se empiezan a burlar de los sobrevivientes al comportarse como gallinas, y decían que los estaban imitando, que no tenían valor, básicamente. Tlatelolco se convierte tributario de lo que es la Triple Alianza del Imperio Mexica, y queda bajo control de Axayacat. De ahí en adelante, Tlatelolco va a tributar a Tenochtitlan. Para 1519, que es cuando Hernán Cortés llega a México con no más de 300 españoles, y poco a poco empieza a aliarse con algunos pueblos que se fue topando en su camino. Todos sabemos que
que llegó a Tenochtitlan, que se entrevistó con Moctezuma, que bien o mal a Moctezuma de cierta manera le pasó algo como tipo síndrome de Estocolmo, y se hicieron hasta cierto punto amigos, de lo que se quiere entender o se sabe de cierta manera. Cortés visita con Moctezuma lo que es el templo, el mercado de Tlatelolco. De hecho está en la crónica que suben a lo que es el templo mayor, y pueden ver el tamaño del tianguis. Se dice que lo visitaban más o menos, si la memoria no me falla, creo que unos 10,000 o 100,000 personas al día, para que podamos ver la magnitud. Y de hecho, en la crónica de Bernal Díaz del Castillo, él mismo cuenta que la ciudad, el tianguis, se le hacía muy similar a cuando era la feria en Medina del Campo, porque él era de Medina del Campo. Así de grande era. Recordemos que la ciudad de Tenochtitlan, en su momento, en 1519, era la ciudad más poblada del mundo. En el Museo de Antropología e Historia hay una maqueta en la sala mexica donde habla y especifica realmente cómo funcionaba el tianguis, y ejemplifica perfectamente para que nos podamos dar una idea de cómo estaba regulado. Sabemos que había un consejo de jueces que vigilaban que todas las operaciones se realizaran correctamente. Ahí está una tabla de precios, que un saco de maíz costaba tantos gramos de cacao eran cierta unidad de medida, y pues así va paulatinamente, ¿no? A finales de junio de 1521, la ciudad de Tenochtitlan prácticamente ya estaba destruida. Había sido un asedio muy complicado para ambas partes, y porque ya toda la lucha se estaba haciendo prácticamente metro por metro de terreno seco. Se cuenta Cortés y cuenta Bernal en sus respectivos libros que la ciudad la tenían que ir destruyendo cada vez que avanzaban, porque las casas, los naturales o los tenochcas, las azoteas las utilizaban como plataformas de tiro para atacarlos, para lanzarles piedras, lanzarles flechas. Los iban construyendo parapetos cada cierta calle o boca calle, si le puede dar ese calificativo. También se dice que si avanzaban unos cuantos metros sobre una calzada que habían roto los mexicas para que no pudieran pasar, los españoles, que yo no llamaría españoles porque en realidad eran 800, eran muy pocos comparados con toda la cantidad de indios aliados que traían, cegaban durante el día esa calzada para poder pasar. Llegaba la noche, los tenochcas la destruían y seguían igual. Y así se fueron durante prácticamente 85 días. Una vez que Cuauhtémoc está en Tlatelolco, se instala lo que es una parte del barrio de Tepito, o instala su cuartel general en una sección que se le conoce como el Yacacolco, donde desde ese basamento tenía oportunidad de ver las tres calzadas que llegaban a la ciudad. Recordemos que Cortés parte su ejército en tres alas o en tres contingentes, y los pone a mando de Alvarado y de Gonzalo de Sandoval. Y de esa forma atacaron la ciudad de tres puntos distintos, adicional a los bergantines que ya estaban navegando en lo que era el lago de Texcoco. Díaz del Castillo habla, y Cortés también, bueno, los dos hablan, pero uno con más detalle que el otro. Hablan o son muy específicos al decir una de las técnicas que estaban utilizando los mexicas, que era una técnica más o menos como de terror, o tratando de infundir miedo, porque dicen que los tambores y los atabales nunca dejaron de sonar durante todo el sitio. Español que caía o tenía la mala suerte de ser capturado por mexicas terminaba sacrificado en ese momento a huichilobos, lo dicen así, huichilobos. Su cabeza es exhibida para los españoles para infundirles miedo. Igual lo mismo pasaba con los caballos, y las mujeres también se burlaban de ellos.
Dicen que se acercaban a la Riviera, se levantaban las faldas para mostrarles, ¿saben qué? Nosotros están peleando contra ustedes y bueno, contra mujeres y les vamos a ganar. En cierto momento, ya para el 12-13 de agosto, hay un debate, más bien no se puede o no se sabe con certeza exactamente qué día terminó la lucha, pero para estas fechas, y Bernal lo cuenta, que se dan o tienen la sensación de que todo terminó porque deja de haber ruido. ¿Esto qué significa? Que nadie estaba tocando los tambores, nadie estaba gritando. Hay por ahí unos cuantos videos en YouTube sobre un famoso silbato de la muerte. Se oye muy feo. Realmente sí se oye como si estuviera gritando a alguien que prácticamente lo están matando. Imagínense escuchar todo eso en medio de una pelea. Entonces entran a la ciudad. No se especifica si entraron a la ciudad antes de capturar a Cuauhtémoc o después de haberlo capturado. Pero Bernal lo pone así en su crónica. Ese día fue tan sangriento que era imposible caminar por el lugar, debido a la cantidad de cadáveres apilados. Se estima que murieron unos 40,000 indígenas o pobladores en esa última batalla. Mucha gente. Y que durante el sitio fueron aproximadamente 200,000 fallecidos. Solamente piensa en un momento el hedor que todo eso debió haber despedido, el foco de contaminación y de enfermedades por el hacinamiento, por la falta de higiene. Ya no tenían agua fresca para tomar porque los lagos de la cuenca eran de agua salobre, era agua estancada finalmente, prácticamente estaba echada a perder, si no es que a lo mejor estaba hasta de color verde. No había fuentes de agua dulce, no había comida desde hace muchos días, no estaban comiendo, probablemente se estaban comiendo hasta sus muertos, que sí era una costumbre dentro de la cosmovisión mesoamericana con el canibalismo. Se sabe que llegaron a comer esta tierra para poder sobrevivir. Conforme fue avanzando la guerra o el asedio y van perdiendo posiciones los tenochcas y mexicas, se mudan nuevamente de cuartel y ya es un poco más al oriente, me parece. Y de hecho, en cierto momento se intenta escapar hacia el Tepeyac en la canoa real. Para esto ya la ciudad estaba prácticamente tomada. Los bergantines pudieran entrar a ese lado del lago. Recuerden, ya habían podido romper la calzada para poder entrar y lo capturan. Cortés hace un relato de la captura medianamente escueto, pero sí es muy importante. Y aquí viene un gran mito que no es un mito, más bien un malentendido por una mala traducción, ya sea porque el autor lo decidió hacer así o porque realmente la traductora lo dijo de esa manera para demeritar al capturado. Cuauhtémoc, como les comenté, intentaba fugarse hacia el Tepeyac y lo captura el capitán de un bergantín que se llama García Holguín y se lo llevan a lo que hoy es la iglesia de la Conchita en el barrio de Tepito o de la Concepción, en la plaza de la Concepción, perdón, es la plaza de la Conchita, es la iglesia de la Concepción. Y a ese lugar se le denomina el Tepecuipan, que significa aquí empezó la esclavitud. Y hay una placa, de hecho, en la iglesia que dice más o menos así: aquí empezó la esclavitud, aquí fue hecho prisionero el emperador Cuauhtémoc la tarde del 3 de agosto de 1521. Como les dije, Cortés hace un relato un poquito escueto de la captura. Lo escribe de esta manera en su carta de relación. Perdón si me equivoco, está en español antiguo. Llegó en pos de una canoa, en la cual le pareció que iba gente de manera, y como llevaba 2 o 3 ballesteros en la proa del bergantín, y iban encarando en los de la canoa, dieron en señal que estaba allí el señor,
que no tirasen y saltaron de presto. Y pidiéronle a él y a aquel Guatemuzín y a aquel señor de Tacuba y a otros principales que con él estaban. Y luego el dicho capitán García Holguín me trujo allí a la azotea donde estaba, que era junto al lago, al señor de la ciudad y a los otros principales presos, el cual, como fice sentar, no mostrándole riguridad ninguna, llegóse a mí y díjome en su lengua, que él ya había hecho todo lo que de su parte era obligado para defenderse a sí y a los suyos, hasta venir a aquel estado, que ahora hiciese con él lo que yo quisiese, y puso la mano en el puñal que yo tenía, diciéndome que le diese puñaladas y le matase. El biógrafo oficial de Hernán Cortés, López de Gómara, que un fraile, lo escribe de la siguiente manera. Cuauhtémoc entonces echó mano al puñal de Cortés y díjole, ya he hecho todo en mi poder para me defender a mí y a los míos. Y lo que obligado era para no venir a tal estado y lugar como estoy. Y pues vos podéis ahora hacer de mí lo que quisierdes, matadme, que es lo mejor. En la versión de Bernal es un poquito distinta, pero a fin de cuentas dicen lo mismo, pero lo enuncia de esta manera. Señor Malinche, ya he hecho lo que soy obligado en defensa de mi ciudad y vasallos, y no puedo más, pues vengo por fuerza y presto ante tu persona y poder. Toma ese puñal que tienes en la cinta y mátame luego con él. Entre paréntesis, y el mismo Guatemos le iba a echar mano de él. Sabemos que es el mismo suceso, pero son versiones diferentes. Y aquí hay dos causas atribuibles. La primera es que fue una omisión directa del autor, porque igual pasaron muchos años después después de los hechos, cuando empezaron a hacer todos estos libros o hacer todos estos reportes. O la segunda, la traductora lo dijo en sentido literal. La traductora era doña Marina y a Cortés se le llamaba Malinche. Doña Marina, voy a hacer la aclaración, no tenía un nombre o no se conoce cuál era el nombre de la Marina antes de que perteneciera a Hernán Cortés. Recordemos que la Malinche, o mal conocida Malinche, fue un regalo de los indios principales cuando Cortés llegó a tierra firme en Veracruz. Era una esclava. Por desgracia, el único valor, y así es la esclavitud, el único valor que tienen los seres humanos dentro de la esclavitud es el valor económico que pueden tener para el propietario al venderlos o al comprarlos. Nada más. Desafortunadamente no tenía lógica que tuviera un nombre propio. Los españoles la bautizan como Marina. Así se le conoce. Para la cosmovisión mexica, que un guerrero muriera en combate era prácticamente una humillación. Porque recordemos que las guerras floridas se hacían con el fin de capturar guerreros o presos del bando contrario para poder ser sacrificados y al momento de ser sacrificados podían irse a acompañar a sus dioses. Y es lo que Cuauhtémoc le quiere dar a entender en ese momento a Hernán Cortés. Sacrifícame, no mátame, que es muy diferente. Cuauhtémoc lo que realmente esperaba era que lo acosaran en la piedra de sacrificios y le sacaran el corazón. O que lo pusieran a hacer una lucha ritual donde él finalmente terminaría derrotado y sacrificado por los guerreros que peleaban con él. Porque peleaban en desventaja el que iba a ser sacrificado. Y es lo que nos dio pie a que se tradujera de manera literal. Yo creo que doña Marina, con el odio que les tenían a los mexicas, lo tradujo de esa manera porque precisamente no tenía caso que lo hiciera de otra forma o que enalteciera de alguna manera la muerte de un dirigente que seguramente odiaba. Y bueno, para después de que termina la conquista, o sea, hace oficial la conquista, Tlatelolco en Tlatelolco se crea lo que es una república de indios. ¿Esto qué significa? Todos los indios que sobrevivieron de Tenochtitlan y Tlatelolco durante el asedio, todos los que resultaron perdedores, se asientan en Tlatelolco. Esto marca un hito porque la ciudad ya no se desacralizan los templos
pero no se construye nada, o sea, no hay construcciones grandes, salvo lo que es la iglesia de Santiago y el colegio de la Santa Cruz y el convento. No hay más construcciones importantes, o sea, todo terminó siendo caseríos de indios. A diferencia de lo que pasó en Tenochtitlan, que básicamente viene siendo el centro histórico, que se construyó la catedral, el Palacio de Axayaca se convirtió en la Casa de Hernán Cortés, lo que es ahora el Palacio Nacional era la casa del emperador, por decirlo así, es donde vivió Moctezuma, está lo que es el ayuntamiento, son construcciones muy grandes y todo lo que ve abajo, bueno, se utilizó de cimiento. Y en Tlatelolco, pues, como ya les dije, no pasó eso. La ciudad se quedó prácticamente protegida como Pompeya. Exactamente igual. Pasaron 500 años y no se tocó nada de la ciudad, salvo en la superficie, que no fueron más de 15 o 20 centímetros. El problema fue que para 1958 tuvimos un presidente caprichoso que se llamaba Adolfo López Mateos, que se encapricha con construir la unidad habitacional Nononualco Tlatelolco. Nononualco era el nombre de uno de los barrios de la ciudad de Tlatelolco y era para traer la modernidad al país. Se construyeron, me parece que alrededor de 100,000 departamentos y era una ciudad, otra ciudad dentro de la ciudad. Pero fue capricho finalmente. ¿Por qué? Porque la ciudad se pudo, esa unidad habitacional se pudo construir en cualquier parte de lo que hoy es el Distrito Federal. La Ciudad de México terminaba en el viaducto. Estamos hablando del 58. No había caso por qué se construía ahí. De hecho, Salvador Guillén en varias conferencias habla de todos los problemas que tuvieron ellos, Eduardo Matos Moctezuma, Gutiérrez Rull, que eran los encargados del proyecto y del INA básicamente en ese momento, con Mario Pani. ¿Por qué? Porque no permitieron que se hiciera una exploración real y estructurada de lo que es la ciudad. Perdimos 500 años de historia por capricho. Entraron a trabajar máquinas, destruyeron templos, destruyeron viviendas. Obviamente los trabajadores debieron de haber saqueado si llegaron a encontrar alguna estatuilla o figurilla. Igual muchos buscando oro, lo más seguro. De hecho, en el proyecto original de Mario Pani contemplaba modificar lo que es la estructura del templo mayor de Tlatelolco para construirlo, terminarlo en una fuente. Y lo terminaron destruyendo. Bueno, más bien, los arqueólogos se impusieron finalmente y pudieron conservar lo que hoy es la zona arqueológica de Tlatelolco. Solamente eso. Pero la destrucción llegó a tal punto que una de las fachadas de la iglesia de Santiago se tuvo que cambiar de lugar para que quedara bonito, se vea bonito con la plaza. De ahí crean la Plaza de las Tres Culturas y se refiere a las tres culturas porque se ve la cultura prehispánica, la era virreinal o la época virreinal y la era moderna con las construcciones de los multifamiliares.